Bueno, vamos a hablar esta noche, hermanos, el tema del que vamos a estar hablando durante esta vigilia es la vida rendida a Dios. Vamos a hablar de eso, la vida rendida a Dios. Porque, mis hermanos, en la vida cristiana no es suficiente con decir que uno es cristiano. O sea, usted puede decir, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero eso no es suficiente para agradar a Dios y cumplir con la voluntad de Dios. Como tampoco es suficiente devolver un saludo cuando uno se encuentra a otro cristiano y decirle Dios te bendiga y amén, Dios le bendiga. No es suficiente con eso. Ni tampoco es suficiente, oiga esto que le voy a decir, para llevar la vida que agrada a Dios, ni siquiera es suficiente con creer en Dios. Yo sé que eso le puede sonar a usted un poco extraño, pero es cierto, no basta con creer en Dios. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, y no por eso hacen la voluntad de Dios. Y ese fue el ejemplo que puso Santiago cuando se refirió a la fe. Y decía, ¿de qué sirve si tengo fe y no tengo obras? ¿De qué sirve creer si hasta los demonios creen? Y dice, y tiemblan. Y no por eso son cristianos. Entonces ni siquiera es suficiente con creer en Dios. La vida cristiana implica una rendición completa a Jesucristo. Y de eso es de lo que vamos a hablar durante toda esta noche. De rendir nuestra vida al Señor, de vivir una vida bajo el señorío de Jesucristo. Es justamente esa una de las razones por las que Dios envió a su Hijo a este mundo, para que Él pusiera su vida y nos redimiera y así constituyera para sí mismo un pueblo que se convertiría en su reino, en el cual Él es el Rey. Nosotros somos parte de ese reino y deberíamos de estar sujetos y vivir bajo ese señorío. Le voy a invitar a que abra su Biblia esta noche en la carta a los Romanos, capítulo 14 y versículo 9. Con ese versículo vamos a comenzar, vamos a leer ese pasaje y luego vamos a irnos a otros textos en la Biblia. Romanos capítulo 14 y versículo 9. ¿Lo tienen? Y si no lo tienen, aquí está también en pantalla. Le voy a invitar a que juntos leamos este pasaje. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué murió y resucitó Cristo, hermanos? Y volvió a vivir para ser Señor, dice, así de los muertos como de los que viven. ¿Para qué murió y resucitó Jesús? Para ser Señor de los muertos como de los que viven. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta noche que hemos convocado a tu pueblo, Señor, acá en tu templo para adorarte, Señor. Mientras la gente que no te conoce busca otro tipo de cosas, mi Dios, nosotros hemos destinado este tiempo para estar en tu presencia, adorarte, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados también, acercarnos a ti, Dios mío, recibir esa edificación, la exhortación y el consuelo que nuestras vidas necesitan. Padre, en esta noche nosotros te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Señor, que seamos esta noche edificados, que seamos, mi Dios, perfeccionados en tu verdad. Estamos aquí, Señor, para oír tu voz. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que ya están aquí y los que se van a agregar, Dios mío, en esta celebración. También oramos por ellos, que los traigas con bien. Muchos de ellos vienen de sus trabajos, Dios, tráelos con bien. Bendice nuestras vidas, Señor, con tu presencia, con tu espíritu, con tu palabra, Dios. Anhelamos recibir ese alimento espiritual, mi Dios, esa leche espiritual no adulterada que es tu palabra. Gracias te damos, Dios, y toda la honra y toda la gloria te la damos como siempre, solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con ese pasaje quiero comenzar a plantear bíblicamente que una de las razones de que usted y yo hayamos sido llamados al reino de Dios es para que vivamos bajo las leyes y bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno de los problemas a los que nosotros nos enfrentamos es
a nuestro egocentrismo. El ser humano desde la caída de Adán y Eva fue engañado y fue seducido para buscar su propio bienestar. Bueno, más bien que su propio bienestar, diría, para saciar sus propios deseos y no para agradar a Dios. Fíjese que ese fue el conflicto justamente al que se enfrentó Eva cuando la serpiente apareció para engañarla. ¿Qué era lo que tenía que hacer Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Qué era lo único que tenían que hacer para estar bien? Obedecer a Dios. Si ellos hubiesen obedecido a Dios, la humanidad sería distinta a estas alturas. Pero aparece la serpiente y le dice a la mujer: mira, Dios te ha dicho de esta y de esta y de esta manera. No es cierto, lo que pasa es que Él es egoísta y no quiere que ustedes sean como Dios. No quiere que ustedes sepan distinguir entre el bien y el mal. No, si ese fruto del que Él te ha dicho que no comas, eso es algo bueno, te conviene. Y a partir de ahí, la perspectiva de la mujer respecto al árbol del fruto prohibido cambió. Dice la Escritura que la mujer vio que ese fruto era bueno, agradable y codiciable. ¿Codiciable para quién? Codiciable para su naturaleza. Y ese es nuestro problema, que nosotros todo el tiempo nos enfrentamos al dilema entre hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y hacer lo que a nosotros nos da la gana. ¿Y qué es más fácil hacer? ¿Lo que a Dios le agrada o lo que a nosotros nos da la gana? ¿Qué es más fácil? Hacer lo que nos da la gana. ¿Y el resultado? Problemas. Eso, problemas. Y dice la Escritura, por cierto, en la carta de Santiago, eso no era parte del bosquejo, pero me gustaría leérselos, compartírselos. Santiago capítulo 4, versículos del 1 en adelante, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice el verso 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ese es el problema, y ahí está también planteado. El gran problema del hombre es que en su interior combaten las pasiones que todo el tiempo están buscando satisfacer sus deseos, en contraposición a la obra del Espíritu que nos dice que hagamos lo que Dios quiere. Entonces, una vida rendida a Dios significa: ya no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que Dios quiere que haga. ¿Verdad que no es difícil de entender eso? No es difícil de entender, lo difícil es vivir de esa manera. Todos los cristianos aspiramos a ser agradables delante de Dios, pero se nos hace difícil cuando nos topamos contra nuestros deseos. Pero eso es justamente lo que Dios quiere. Y la vida cristiana, repito, no solamente es creer en el Señor, no solamente es asistir a un templo, no solamente es hacer una profesión de fe, sino que hay que demostrar con los hechos, hay que demostrar con la manera de vivir que nosotros hemos reconocido el señorío de Jesús. ¿Sabe que en ese pasaje tan conocido que utilizan muchos para evangelizar, en Romanos capítulo 10, versículo 9, se plantea la misma situación? Yo quiero que lo vea, Romanos 10, 9. Cuando se dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice en Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Jesús es tu Salvador. Jesús es quien dice que hay que confesar. Pero ¿y por qué Dios nos invita a hacer esa confesión? ¿Solamente por decirlo? ¿Solo por repetir una palabra? Sí, Jesús es el Señor. ¿El Señor de quién? Cuando Dios nos invita a confesar que Jesús es el Señor, lo que nos está diciendo es que debemos reconocer y someternos a su señorío en nuestra vida. Ya no hago lo que quiero, debo hacer lo que Dios me pide que haga. Eso es ser cristiano.
Ser cristiano no es que lo vean entrar con una Biblia a una iglesia. Ser cristiano no es responder un amén cuando alguien le dice Dios te bendiga. Ni siquiera es decir que cree en Dios. Ser cristiano es vivir bajo el señorío de Cristo. Y eso es una vida rendida a Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. O sea, que no solamente es por repetir algo. Cuando digo Jesús es el Señor, estoy diciendo yo me someto al gobierno de Jesús. Yo vivo y estoy dispuesto a vivir en el reino de Dios, bajo las leyes de ese reino, bajo los principios de ese reino, bajo el gobierno de ese reino. Eso es algo que debemos entender. El ser cristiano no solamente es aspirar a alcanzar la vida eterna, sino que también implica un estilo de vida. Y hablamos de estas cosas porque hay muchos cristianos que quieren ser cristianos por momentos y el resto de su vida quieren vivir como si no conocieran a Dios. Yo le aseguro que si ahora mismo nos fuésemos nosotros a dar una vuelta por allá arriba, nos encontramos a varios, y quizás nos sorprendería a quienes nos encontraríamos. ¿Quién sabe, es más de algún servidor o líder quizá? Y dirían, ¿qué pasó? Y no que son cristianos, pues. Sí, pero tenemos esa, ¿cómo se dice? Ese conflicto que por momentos nos gustan las cosas de Dios cuando nos hablan de la prosperidad, de la salvación sobre todo. Pero ya cuando se trata de que toda mi vida, y de verdad tengo que rendirle toda mi vida a Jesús, no me puedo quedar con una parte para mí. Por eso es que vivir una vida rendida al Señor significa reconocer su señorío en nosotros. Eso es parte de lo que Dios quiso hacer con nuestra vida. Quiero que vea, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 36. Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Están aquí, hermanos. Sí, ¿verdad? Que de repente me siento solo. Sí. Dice el versículo, o quizás yo estoy leyendo otra Biblia. El versículo 36 de Hechos 10 estoy leyendo. Dice que vino, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Refiriéndose a Jesús, es Señor ¿de quién? De todos los que creen en el evangelio, de todos los que creen en Jesús. Él es Señor. Y cuando dice que Él es Señor, significa que Él debe tener el control de usted y de mí. Él es nuestro dueño, mis hermanos. En otros términos, el Señor incluso dice que Él es el esposo, Cristo es el esposo y nosotros, la iglesia, somos la esposa de Él. Y que así como la iglesia está sujeta a Cristo, es el ejemplo que Dios pone, así las casadas deben estar sujetas a sus maridos. ¿Cómo debe estar la iglesia respecto a Cristo? Sujeta, sometida, en obediencia, en rendición a Jesús. Así debe estar la iglesia. Pero ahora a muchos les gusta un evangelio un evangelio a la carta. Vaya, hermano, aquí usted escoja lo que quiera. Si usted quiere, ame a Dios. Si quiere, congréguese. Si quiere, hónrelo. Si quiere, sírvale. Si quiere, no se congregue. O sea, como usted quiera. Solamente repita una oración y usted ya va para el cielo. De ahí lo demás, usted escoja lo que le guste. Congréguese cuando quiera. No es necesario que usted ore si eso le incomoda. Usted puede seguir viviendo su estilo de vida mundano, pero ya repitió una oración. Así es que usted ya es salvo. Bienvenido a la familia de Dios. Y a muchos ese tipo de cosas les parecen interesantes. O sea, puedo ser salvo y al mismo tiempo seguir viviendo como lo hacía antes de conocer a Cristo. Pues no es eso lo que la Escritura nos enseña. La Biblia dice que Jesús vino para morir, que puso su vida y lo hizo para ser Señor así de los que viven, de los muertos como de los que viven. Y Él es Señor de todos. Quiero que vea Filipenses capítulo 2, versículo 9. Una vida rendida a Dios es una vida sujeta a la autoridad de Jesucristo.
parecido a lo que dice Romanos 14, que leíamos, 14:9, que dice que Él vino para ser Señor de todos. Filipenses 2:9 y al 11 dice así: por lo cual Dios también, por su sacrificio, ¿verdad?, por lo que Él hizo, dejó su trono, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en una cruz. Y por esa razón Dios también lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oiga, mi hermano, el versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y toda rodilla es toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El colocho, el carpintero, papachús. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Puede usted decir que Jesús es mi Señor? ¿Puede usted decirlo? Dígalo esta noche conmigo. Diga: Jesús es mi Señor. Pero no debe ser solo una declaración verbal, debe de ser un estilo de vida. Esa es una vida rendida a Dios, una vida en la que yo declaro que Jesucristo es el Señor, pero lo demuestro en toda mi manera de vivir. Cuando me hacen alguna invitación que no es compatible con los principios cristianos, yo digo no. Y si me dan a escoger entre las cosas que son agradables a Dios y las que no son agradables, yo siempre escojo las cosas que son agradables a Dios. Eso es vivir, aunque a los demás les parezca locura o les parezca que no está bien. No me importa. Yo quiero vivir una vida rendida a Jesús, y yo quiero mostrarles esta noche un ejemplo. Hay un personaje en la Escritura que a mí me impacta su vida y su testimonio, el testimonio de Dios de este hombre, el rey Josías. Yo le voy a invitar a que busque en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Todo el capítulo 34 habla de la vida de Josías, y dice Dios, porque la Escritura fue inspirada por Dios, el testimonio de Dios de este rey es un testimonio impresionante. Veamos algunos, todo el capítulo habla de su vida, su biografía, pero vamos a buscar algunas partes para rescatar el ejemplo que él nos da de una vida rendida al Señor. Dice el verso 1: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Imagínese usted un rey de 8 años. Un rey de 8 años. ¿Cuántos años tiene, hermano Carlos? ¿Cuántos años tiene Mateo? 6, ya pues no. ¿Alguien que tenga 8 años aquí? Génesis, 8 años. Imagínense un rey de 8 años. Un niño. Y ya a los 8 años fue constituido rey. ¿Qué pensaría usted si tuviésemos un gobernante, un presidente de 8 años aquí? Lo haría mejor que el que está, dicen. ¿Qué pensaría usted? ¿Ah? Muchos dirían: no, un niño dirigiendo a la nación, imposible, eso no se puede. Mire, sigamos leyendo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Versículo 2 empieza el testimonio. Este rey hizo lo recto ante ¿quién, hermano? Qué interesante. Este hombre hizo las cosas como le agradan a Dios. Eso es un ejemplo de rendirse a Cristo. A mí no me importa lo que diga la gente. Así deben pensar los cristianos. No me importa si a alguien no le parece que yo solo paso metido en la iglesia. Habrá quienes me critican, dirán que soy un fanático, que estoy loco, que soy un engañado, que se aprovechan de mí, pero a mí no me importa lo que los demás piensen, porque a mí lo que me interesa es agradar a Dios. Eso hizo este rey. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David. Habla del rey David, su antepasado. Y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda,
A los 8 años de su reinado, lleve la cuenta, ¿a los cuántos años comenzó a reinar? Y a los 8 años de su reinado, ¿cuántos años tenía? A los 16 años, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 10 años, siendo un joven, él comenzó ¿a qué, hermanos? A fumar marihuana, a ir a los bailes, ¿a qué más? A tatuarse. No dice eso. ¿Qué comenzó a hacer a los 16 años? A buscar a Dios. Eso es una vida rendida a Dios. Y los adultos que estamos en Cristo tenemos la obligación de enseñarle a los niños y a los jóvenes a buscar a Dios desde temprano. ¿O no dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador? ¿En cuánto dice? En los días de tu juventud. El asunto es que parece que el cristianismo actualmente envía un mensaje que la fe solamente es para cuando uno ya está viejo, para cuando ya la vida lo golpeó a uno, cuando ya uno sufrió, entonces hay que venir. Ya cuando uno trae heridas, cicatrices, se ha divorciado, ha estado en la cárcel, lo han baleado, qué sé yo, cuando ya ha sufrido suficiente, entonces hay que venir a Cristo. A los niños no hay que dejarlos que vayan y que experimenten también. No, una vida rendida a Dios debería de comenzar desde niño. Y los que estamos aquí, que somos adultos y que tal vez no tuvimos esa bendición de comenzar a los caminos del Señor desde pequeños, a nuestros hijos tenemos el deber de hacer que ellos sigan el buen camino, como este rey hizo. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años, ¿cuántos serían aquí la cuenta? A los 20, porque comenzó a reinar a los 8, y a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar Judá y Jerusalén, que era donde él estaba gobernando. Comenzó a limpiar su reino. ¿Y de qué comenzó a limpiarlo? Hermanos, mire, aquí es donde los cristianos entramos en una tremenda polémica. Si usted, le voy a poner un problema complicado, si a usted lo eligieran como el alcalde de Zaragoza y el otro año, el 2017, usted tuviese que celebrar las fiestas, ¿lo haría? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Para eso es el alcalde, dice. ¿Y usted qué haría? ¿Por? Difícil, ¿verdad? Por eso es que hay diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Yo jamás aceptaría un cargo como esos. Es más, estoy seguro que jamás ni siquiera sería un candidato para eso. Porque yo les digo, no me elijan, hombre. Yo al llegar, yo no hago nada de eso. Pero yo, por eso sé que ni siquiera sería un candidato. El rey, ¿qué fue lo primero que hizo? Cuando llegó un momento en el que él dice, a los 12 años comenzó a limpiar a Jerusalén y a Judá de los lugares altos. ¿De qué más? Imágenes de acera, de esculturas, imágenes fundidas. Hermanos míos amados, y esa celebración que hay ahora ahí en el centro de Zaragoza, ¿a quién está dedicado? ¿A quién? Fiestas patronales en honor a. ¿En honor a quién dice? ¿Verdad que es eso o no es idolatría? ¿O le ponemos otro nombre? Idolatría, mis hermanos. Por eso es, cuando nosotros entendemos el significado de eso, por eso es que los cristianos, no, en nuestro sano juicio, no deberíamos de ser parte de eso. No, hermanos, si es que yo allí voy, pero yo a la Virgen no, nada que ver. Yo voy por divertirme. No, pero es que los cristianos tenemos que tener claro a quién seguimos
¿Y a quién servimos? ¿Y a quién nos hemos rendido? De eso estamos hablando, de una vida rendida al Señor. Este rey desde pequeño comenzó a buscar a Dios y llegó un momento en el que él empezó a limpiar su reino, cuando tuvo entendimiento. Y estas cosas que son, si este no es el Dios verdadero, empezó a deshacerse, dice el versículo 4, y derribaron delante de él los altares a los Baales. De toda esa idolatría él se deshizo e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido, o sea, de los sacerdotes que habían ofrecido sacrificios. Ahí esparció el polvo de las esculturas. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá. ¿Y qué dice? Y a Jerusalén. ¿Qué hizo con su reino? Lo limpió de hechicería y de idolatría. Eso hizo el rey. Porque recuerda el testimonio del versículo 2. Dice que este rey hizo lo recto ante los ojos. No olvide lo que le estoy diciendo. Usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, ¿con quién queremos quedar bien? ¿Con quién? ¿O con el mundo? ¿Recuerda usted a Aarón cuando Moisés estaba allá en la montaña con el Señor? ¿Sí recuerda la historia? ¿Qué dijo el pueblo a Aarón? Aarón, queremos nuestras fiestas patronales. ¿O no fue eso lo que le pidieron? Eso le dijeron. No, nosotros no queremos a ese Dios que Moisés nos ha venido hablando, que no lo podemos ver. ¿Y dónde está? No, nosotros queremos un Dios al que podamos ver. Haznos un ídolo, Moisés, Aarón. Y viene Aarón, que bien valiente el varoncito. ¿Y qué hizo? Vaya pues, muchachos, tráiganme todos el oro que tengan pues. Y les hizo un becerrito. ¿Y qué hizo después que hicieron el becerro? ¿Qué dice que hizo el pueblo? Hicieron sus fiestas patronales. Eso hicieron. Y mientras ellos hacían ahí su gelengue, Dios le dijo a Moisés allá en la montaña: el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, se han hecho ídolos. Y entonces Moisés ya tenía las 2 tablas de la ley, descendió de la montaña con Josué, que estaba acompañándolo, y dice que al llegar a donde estaba el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? De enfurecido por lo que vio que estaba haciendo el pueblo, lanzó las tablas de piedra. Y esto a usted no sé que le suene, pues una decisión extrema en aquel entonces. Y Moisés dijo: los que estén de parte de Dios, saquen su espada y exterminen a los que están en contra de Dios. No importa si es su hermano, su hijo, su primo, los que están de parte de Dios, acábense a los que están de parte de la idolatría. Y dice que murió un montón de gente. ¿Qué tal a nosotros? No, el hermano Alfredo: hermano, todo el mundo agarre su pistola y vamos a ir a matar eso. Claro que eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es cómo Dios plantea que nosotros tenemos que definir de qué lado estamos. ¿A quién nos hemos rendido? ¿Al señorío de Cristo, o somos de los que todavía queremos vivir como cristianos, pero queriendo quedar bien con el mundo? Dice la Biblia: el que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso dice la Biblia. Si la Biblia dijera que se puede ser amigo del mundo y de Dios, entonces todos andaríamos de amores con el mundo, y en vez de hacer culto, yo sería el primero en irme para la fiesta. Y les diría: hermanos, allá los veo. Ahí vamos a bailar con las hermanas, oye, ahí nos prestamos las hermanas ahí. Si así fuera, pero el Señor dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? Dice. Pero hay algunos que se justifican su manera de vivir. Una vida rendida a Dios es reconocer el señorío de Cristo y estar claro de a quién nosotros queremos agradar. Josías sabía muy bien a quién quería agradar, aunque déjenme decirles algo. Yo sé que esto, en el relato, cronológicamente hablando, esto le va a parecer extraño a usted, pero hasta este momento,
Josías no conocía a Dios, no se había convertido a Dios. Él comenzó a buscarlo, dice, pero no se había convertido. Sucede más adelante que él mandó a reactivar. Fíjese que había un montón de altares, había templos, pero el templo de Jehová había quedado en el olvido y en el descuido. Entonces él mandó a unos sacerdotes a que lo restauraran el templo. Y mientras restauraban el templo, encontraron el libro de la ley. Y dice allá en el versículo, el versículo 15, mire, vea conmigo. Y dando cuentas, Hilcías era uno de los que habían encomendado la labor de ir a limpiar y a restaurar el santuario, el templo. Dijo Hilcías al escriba Safán: yo he hallado, le dice, el libro de la ley en la casa de Jehová. En el templo halló una Biblia. Y Hilcías decidió hacérselo llegar al rey. Y dio Hilcías el libro a Safán. ¿Y Safán se lo llevó a quién? Le llevaron una Biblia. Eso le llevaron. Y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra, los que estaban restaurando el templo. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. ¿Qué le leyeron al rey? La Biblia. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Se dio cuenta. O sea que todo esto lo había hecho porque Dios había movido su corazón de alguna manera. Pero él todavía no había conocido al Señor. Pero al leer el libro, al leer las escrituras, se dio cuenta del grave pecado en el que ellos habían incurrido. Dice que entonces el rey mandó a consultar a una profetisa. Y versículo 20 dice: mandó a Hilcías y a Icán, hijo de Safán, y Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a lo que está escrito en este libro. Él se dio cuenta, cuando le leyeron la Biblia, él se dio cuenta que estaban actuando mal, como nación estaban haciendo mal. Y él mandó a pedir dirección a Dios. Pregunten, ¿qué va a pasar con nosotros? Y fueron a consultar a una profetisa llamada Hulda. Dice el versículo 22, ella les dijo que lo que estaba en el libro en efecto iba a venir mal sobre la nación, que iba a venir el juicio de Dios sobre ellos. El versículo 24 les dice: he aquí, dice la profetisa, estas eran palabras del Señor: yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en este libro. Y en el versículo 25 al comienzo dice: por cuanto me han dejado. El problema de la nación es que habían dejado al Señor, habían olvidado la ley, se habían olvidado de las escrituras. Si este rey, por la misericordia de Dios, es que él andaba buscando la presencia del Señor. Le dice la profetisa acerca del rey que Josías, que es quien había mandado a consultar, versículo 26, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis, ¿qué, hermanos? Las palabras del libro. Yo le quiero mencionar esto, lo importante que es que usted y yo vengamos a la casa de Dios, porque algunos subestiman el valor que tiene esto. Yo quiero que vea lo que dice el Salmo 19, si no me equivoco es el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, 7, ¿lo tiene? ¿Qué dice? La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace la ley de Jehová? Que convierte el alma. La palabra de Dios también dice en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 17 que la fe viene por oír chambres,
¿Por oír qué? Por oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo venimos al templo, a la casa de Dios, no venimos a perder nuestro tiempo. Venimos para alimentarnos con la palabra de Dios. Hay cosas que para nosotros podrían haber sido ocultas, desconocidas, como le sucedió al rey Josías, que él estaba haciendo el bien porque el Espíritu de Dios seguramente lo movía a hacer eso. Pero él todavía no conocía, y hasta que le leyeron el libro, él rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento y de dolor por lo que él vio en su nación. La idolatría a la que estaban entregados, cómo el templo estaba abandonado, y a partir de ese momento el rey hizo cambios drásticos en aquella nación. Pero lo que quiero señalar es cómo la palabra de Dios juega un papel importante en el pueblo de Dios. Para que nosotros le rindamos nuestra vida a Él, necesitamos algo que nos guíe. La Escritura dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Cuando dice que es lámpara, es algo que nos alumbra para que no tropecemos, para que podamos iluminar y ver por dónde vamos. Y cuando dice que es lumbrera, es como un faro que nos orienta y nos indica el destino hacia donde nosotros nos dirigimos. Eso es justamente lo que hace la Escritura, y es importante que usted y yo meditemos en ella. Vuelvo al pasaje de Crónicas, segundo de Crónicas, y dice, estábamos en el versículo 26. Le dijo la sacerdotisa que Dios iba a tener misericordia de él porque él había oído la palabra. Y el versículo 27 dice: y tu corazón, el corazón del rey, se conmovió. Mire lo que hizo: y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, o sea, delante de Dios, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído. ¿Dice quién? Dice Jehová. ¿Por qué escuchó Dios al rey Josías? Porque él se convirtió. Al oír la palabra de Dios, él se convirtió. Hermano, mire, yo sé que usted ha visto gente venir a esta iglesia no una vez, sino un montón de veces, y usted los ve que son más duros que una piedra. Jamás usted los va a ver conmovidos al escuchar la palabra. Este rey, le leyeron la Biblia y dice que él lloró, que él se humilló, que él rasgó sus vestiduras en la presencia de Dios. Eso dice el versículo 27. Todo eso hizo el rey con solo escuchar la palabra de Dios. Ese poder tienen las Escrituras en la vida del creyente cuando existe esa rendición. Ahora, eso dio como resultado lo que viene en el versículo 29. Vámonos al versículo 29, que aquí vamos a agarrar una sola deslizadita porque está interesante la última parte. Lo que provocó en la vida del rey el oír esto. Recuerde que él encontraron el libro, se lo llevaron, se lo leyeron. Cuando se lo leyeron, él se conmovió, mandó a consultar a un profeta. La profeta le mandó un mensaje diciéndole: Dios ha tenido misericordia de ti, te ha oído porque te humillaste delante de él. Entonces el rey empieza a actuar. Versículo 29. Entonces el rey envió y reunió ¿a quiénes? A todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, a los líderes. Reunió a los líderes, 30. ¿Y subió a dónde? El rey a la casa de Jehová, fue al templo. Vea para dónde caminó, para dónde se fue el rey. Se fue al templo. Y con él se fueron todos los varones de Judá, ya no solo los ancianos, todos los varones, todos los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo. Qué bárbaro este rey es. Aquí no, perdón, no es que quien quiera, no, todos vamos, todos, pero no se quedó hasta ahí. Dice, y se llevó a todo el pueblo, desde el mayor hasta ¿quién? Hasta los de brazo. Vayan, hasta los de brazo también me los llevan al templo. ¿Y qué hizo el rey cuando llevó a todo el mundo al templo? Miren, vamos a hacer una gran comilona de pupusas. ¿Qué hizo cuando llevó a la gente al templo? Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado les leyó la Biblia. Los llevó al templo a todos y les leyó la Biblia. ¿Qué tal? Versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo
delante de Jehová pacto. ¿Y qué pacto? De caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Dígame si eso no es rendirle su vida a Dios. No es eso, hermanos. ¿Cómo podemos llamar eso que hizo el rey? Se llevó a todo el pueblo al templo, les leyó la ley y después hizo un pacto con Dios. Le dijo: Señor, vamos a caminar en pos de ti. Te hemos ofendido, Señor. Aquí hemos adorado a los ídolos, hemos adorado a las imágenes, al sol, a la luna, a las estrellas, criaturas antes que a ti. Pero hoy vamos a corregir eso, Señor, y nos rendimos a ti. Y vamos a caminar en pos de Jehová y vamos a guardar tus mandamientos, porque no basta con decir que somos cristianos si no guardamos tus mandamientos y tus testimonios. Y lo vamos a hacer, dice, con todo el corazón y con toda el alma. Y termina diciendo el 31, poniendo por obra, que eso es algo que a muchos cristianos les hace falta. Saben hacer el bien, pero no lo hacen. Son muy buenos conociendo las escrituras y dicen: no, la Biblia enseña esto y la Biblia dice aquello. ¿De qué sirve que sepamos si no lo hacemos? Y el rey dijo también: no solo se comprometió a andar en pos de Dios y guardar sus mandamientos, sino ponerlos por obra. Las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, dijo el rey: lo que dice este libro lo vamos a hacer. Y mire qué dice el 32, e hizo que se obligaran a ello. ¿Qué tal este rey? ¿Cómo ve usted este rey? Ay, no, mire, señor rey, ahí me va a disculpar, pero yo voy a seguir adorando al sol, oye. Aquí todos vamos a hacer lo que he dicho. ¿Quién estaba decidiendo esto? ¿El rey? El rey se llevó a todo el pueblo, desde los mayores hasta los más pequeños, y les dijo: vamos a servir a Dios. Lo vamos a buscar, vamos a andar en sus mandamientos, y es una obligación de todos. Así dice. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. 33 hijos, y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, todos los ídolos. E hizo que todos los que se hallaban en Israel, ¿qué hicieran, hermano? Sirviesen a Jehová su Dios. Si usted fuese rey y tuviese potestad de decidir ese tipo de cosas, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Yo estoy claro que yo jamás llegaría a ocupar un puesto de eso, porque yo así haría. Aquí todos vamos a adorar al Dios verdadero, y el que no le gusta se friega. No, pues ya no queremos que usted sea rey. Ni modo, pues, por eso no quiero ser. Porque Dios quiere que usted y yo definamos nuestra posición. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. O sea, este rey dijo: no, Señor, aquí todos van a guardar el pacto, todos van a buscar a Dios y todos van a servir a Jehová su Dios. Desde luego, hermano, que no crea usted que en ese momento la gente iba a dejar de pecar. No, pero el rey hizo su parte. Yo quiero que entienda eso. No significa, o sea, hermano, que en ese país todo el mundo hizo las cosas bien. No, hermano. Si el hecho de que él les haya dicho: vamos a seguir a Dios, vamos a permanecer en el pacto, vamos a agradar a Dios, no quiere decir que todos lo hicieron, pero su determinación como rey fue esa. Él dijo: esto vamos a hacer, vamos a agradar a Dios, vamos a quitar todo aquello que estorba, porque no queremos ofender. Esa es una vida rendida a Dios. Y dice al final del versículo 33, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Cuando se dice que no se apartaron, se refiere a que
como nación no se apartaron de Dios. Él no permitió que se levantaran otros templos, que se edificaran imágenes de ídolos. No lo permitió. Claro, la gente pudo haber seguido con sus creencias, sus costumbres ahí de manera discreta. Y a lo mejor algunos dijeron, yo de todas maneras no voy a creer en el Dios de Josías. Puede ser, pero él como rey, como autoridad, dijo, no voy a permitir que se adore a otros dioses en este reino. Mientras yo sea el rey, no voy a permitir que haya otros ídolos. Y no voy a permitir, y voy a obligar a la gente a que sirva a Dios y a que guarden el pacto. Él hizo su parte. Esa es una vida rendida a Dios. Claro, ahora, en nuestro tiempo, nosotros tenemos como cristianos la opción de elegir. Si servimos a Dios, como le dijo Josué al pueblo, ¿se acuerda usted de Josué 24:15? Le dijo Josué al pueblo, escogeos vosotros hoy a quien sirváis. Vamos a esperar que entren las hermanos de danza. Y le dijo, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del Jordán, o al Dios en cuya tierra habitáis. Pero dijo Josué, su decisión, la de él y de su familia, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y usted a quién le va a servir? ¿A quién se va a rendir? Pero ya le dije que rendirle su vida al Señor no solamente es decir, sí, yo creo que Jesús es Dios, y sus acciones y su manera de vivir no lo demuestran. Rendirle la vida al Señor es como el rey Josías. Él demostró, se deshizo de los ídolos, todo lo que lo podía separar de Dios, él se deshizo de ello. Él leyó la palabra, él se conmovió delante de Dios e hizo cambios drásticos en su reino, que podríamos decir en su vida, para demostrar que él amaba solamente a Dios. Así es que si usted y yo decimos amar a Dios, también tenemos el reto de demostrarlo con nuestra manera de vivir. Vamos a orar, mis hermanos. Dios mío, Quiero vivir.